un día más de vida, es una oportunidad para corregir muchas cosas delante del Señor y para dejarnos moldear por el alfarero, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor, esté en sus pies. Vamos a leer en Efesios, capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso número 10 hasta el verso número 17. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, a partir del verso número 10 al verso número 17. ¿Tenemos la lectura? Leamos la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo toma el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Salude al hermano que tiene a su lado, hermano, y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que el Señor sea hablando a nuestros corazones. Soberano y eterno Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos la gloria, Señor Jesús, te damos la honra y te damos la alabanza. Solo tú, Señor Dios mío, eres digno, Señor. Hoy me pongo en tus manos en este lugar, Señor, y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Fortalece, Señor Dios mío, al débil. Levanta al que esté caído, Señor. Resplandece sobre aquel que se encuentra en tinieblas, Padre celestial. En el nombre admirable del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Siéntese, tenga la bondad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Alguien en algún momento fabricó una escena bastante particular al querer representar de una manera física esta guerra espiritual. Él decía: la batalla es terrible, los disparos no cesan, las balas cruzan los aires buscando alguna vida que terminar, los soldados son valientes, no hay cabida a la derrota, y la consigna es solamente la victoria. La guerra arrecia hasta el anochecer y no hay un minuto de descanso. Llega el agotamiento, pero en memoria a nuestra consigna daremos lo mejor de nosotros, porque la única opción es la victoria. En el campo espiritual, la batalla del cristiano tiene varios frentes de los cuales debe de estar en posición de guerra. Amén. El cristiano, el que ha sido llamado por el Señor, tiene que entender que él tiene una batalla que librar. Alguien me preguntaba esta semana si nosotros celebrábamos la vigilia, pero desde un contexto católico. Yo le dije, la palabra vigilia, pues precisamente significa vigilar y estar alerta. Al frente donde yo trabajo hay una unidad residencial y hay precisamente esa es la entrada vehicular
a este lugar donde permanece un vigilante las 24 horas, es decir, se turnan, pero 24 horas es vigilada esta unidad. Y yo le dije, mire a ese vigilante, analícelo, lo ponen ahí para cuidar el edificio, que no ingrese un intruso o alguien que quiera hacer algún mal a alguna persona que viva en la unidad. Asimismo nosotros celebramos vigilia donde de pronto se predica la palabra del Señor, donde cantamos al Señor, pero en sí es nuestra vida la que debe de permanecer en vigilia constantemente, porque la palabra vigilia significa entonces vigilar, estar atentos al cuidado, ¿verdad? Hay que entonces nosotros estar vigilantes y con nuestros ojos bien abiertos para poder ver con distancia, con tiempo, los ataques del enemigo y poder hacer defensa, y en vez de salir de pronto con algún fracaso de aquella batalla, poder salir de allí victoriosos en el nombre del Señor. Pero es necesario tener nuestros ojos bien abiertos. Alguien que tiene la armadura de Dios es alguien que no se apoya en su propia prudencia. Eso dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, fíate de Jehová con todo tu corazón. No con un pedacito de tu corazón. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. En Lucas capítulo 14, el verso número 31, dice la Escritura, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Aunque ambos son un ejército preparado para la guerra, pero hay una diferencia de fuerza entre el uno y el otro. Es decir, el uno se ve fuerte y el otro se ve débil. Si tú dispones de la armadura de Dios, identifícate como ese ejército fuerte que causa temor, que a su paso la tierra tiembla, pero si posees de esa armadura, si no posees de esa armadura de la cual la Biblia nos enseña, posiblemente entonces te identifiques con ese ejército que ha perdido la batalla sin ni siquiera pelearla. Qué triste, ¿verdad? Ni siquiera peleó la batalla y perdió. Dice el Señor, entonces envía un representante que diga más bien, dejemos así porque no podemos nosotros con 10,000 enfrentar al que tiene 20,000. Qué triste uno tener que darse por derrotado sin ni siquiera dar la batalla. Y nosotros somos llamados a batallar. Amén. Leíamos entonces en Efesios, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Debemos de adquirir nuestras fuerzas y nuestra fortaleza es en Dios. El conocimiento secular es importante, pero la fuerza del cristiano tiene que estar en Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Parece que escuchamos esto una, dos y muchas veces, y parece que no entendemos que nuestra lucha es espiritual. No comprendemos que hay fuerzas espirituales que se mueven
con la voluntad de que nosotros no caminemos este camino, y con ellos en nuestra lucha. Amén. Si Dios nos permitiera abrir nuestros ojos espirituales, déjeme decirle que no veríamos lo que nuestros ojos físicos ven. Quizás nos espantaríamos por lo que pudiéramos ver, pero es que la lucha no es física, la lucha es espiritual. Alabanzas al Señor. Entonces dice la Escritura, por tanto, es decir, por lo anterior dicho, porque tenemos una lucha espiritual contra huestes espirituales, contra gobernadores. Entonces, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Porque hay días malos, porque hay días, no todos los días pueden ser de batallas, pero hay días en el cual usted tiene que batallar. Entonces dice la Escritura, para que pueda usted resistir, para que yo pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, entonces podamos estar firmes. Alabanzas al Señor. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, es decir, con ese cinturón. Aquellos que ciñen sus lomos con la verdad, aman la verdad y protegen a toda costa el amar la verdad. Amamos la verdad cuando el Espíritu Santo nos muestra quiénes somos conforme a nuestra naturaleza. Uno ama la verdad cuando uno comprende que nosotros somos hijos de Dios. Uno ama la verdad cuando ha conocido al Señor, pues Él dijo ser la verdad. Así que amamos la verdad cuando entendemos por el Espíritu Santo cuál es nuestra actual naturaleza. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando uno entiende que uno es nueva criatura, entonces uno ama la verdad. El cinturón de la verdad. Algunos, por ejemplo, consideran que hay verdades grandes, verdades pequeñas, mentira grande, mentiras pequeñas. Pero no importa cuál mentira, mis hermanos, nosotros digamos, sea grande o sea pequeña, mentira es mentira y tenemos que aprender a educarnos como hijos de Dios. Amén. Una mentira es una mentira, por grande o por pequeña que sea. No sé si les compartía que en algún momento hablaba con un hermano y le sonó el celular y ahí conmigo el cliente como que le estaba haciendo un reclamo y él decía, ya voy llegando, hermano, ya voy llegando. Voy por aquí, pero es que hay mucho tráfico, y estaba ahí parado conmigo y yo lo miraba. No, usted no fue. Así que, hermanos, no podemos nosotros jugar con fuego. Amén. A veces en medio del trabajo me toca decir verdades que no suenan bien, que de pronto me hacen sentir que no he cumplido con lo que debo de cumplir. Me dejan un trabajo, se me olvida y llega el cliente a los días y me dice, ya estuvo. Yo no, pues la verdad se me olvidó, qué pena, pero hágale que yo le voy a tratar de agilizar. ¿Sí? Pero ha sido Dios el que me ha dado conciencia, porque antes éramos sueltos para hablar. Pero es importante, alguien decía, conecte su lengua con su mente. No permita que su lengua hable sola.
Antes que su lengua hable, permítala conectar con su mente, para que usted entienda qué es lo que está diciendo, para que sepa qué es lo que está diciendo, para que seamos hombres y mujeres de palabra de verdad. Amén. Así que nosotros no podemos decir mentiras para proteger nuestra reputación. Digamos la verdad, aunque suene mal, aunque de pronto pues perdamos algo que de pronto era conveniente para nosotros, pero siempre es mejor decir la verdad. Amén. Alguien dice mentiras de pronto para ahuyentar el gota a gota, o la cosa que sacó a crédito, la almohada, el chifonier, la mesa, y entonces llega el gota a gota y toca y abre el pequeño, ¿verdad? Y está su mamá, y entonces el pequeño ahí adiestrado por la mamá dice: ¿mi mamá? Mi mamá no está. No, ¿y dónde está? Se fue para la tienda. Ah, entonces yo me siento acá a esperarla. Ay, no. No, entonces su mamá sí está. No, mi mamá no está. Mamá, ¿es cierto que usted no está? Y adiestramos y enseñamos a los niños a decir mentiras. Siempre mejor decir entonces la verdad, el cinturón de la verdad. Y eso, hermano, lo vemos en todas partes. Decir la verdad, hermano, desde que estamos acá en la congregación, desde que estamos afuera con nuestras amistades, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el área donde usted se mueva, hermano, siempre es muy importante que usted entienda que usted es un hijo de Dios y que usted tiene que decir verdad. Amén. La coraza de justicia, dice el verso 14, y vestidos con la coraza de justicia. Y hay dos perspectivas de justicia. Una es la humana, que es en consecuencia de nuestras actitudes, y la otra es la divina. La justicia de Jesucristo es la justicia que se le atribuye al cristiano cuando entrega su vida al Señor. Se le entrega su vida al Señor y el Señor lo justifica. Amén. Entonces antes éramos culpables por el pecado que teníamos, pero ahora entonces nos entregamos al Señor y el Señor dice: usted ya es justo porque yo lo justifiqué. ¿Amén? Es la justicia del Señor. La coraza de justicia, por otro lado, es la justicia personal que ganamos, de alguna manera, entre comillas, como resultado de nuestra vida en Dios. Esta justicia es obtenida como resultado de una vida fiel, en obediencia a sus mandamientos y voluntad hacia el Señor en nuestras vidas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Es decir, es una persona que obra bien y que cuando de alguna manera el amigo o el vecino o el que de pronto quiere estropearle, su vida cristiana, entonces dice cosas que no son del hermano, de la hermana, pero la Biblia dice: bienaventurados sois, es decir, feliz, póngase usted, cuando hablen mal de usted, pero cuando hablen mal, mintiendo. Ay, es que hermano, yo lo vi haciendo esto y esto. Si usted no lo estaba haciendo, hermano, póngase feliz y entienda que es un ataque del enemigo. Amén. Hermano, ¿qué es que usted, hermano, me dijeron que usted esto y lo otro, que usted estaba por allá? Si usted sabe que no es así, hermano, deje que hablen. Pero si usted en su integridad con Dios está bien, siéntase feliz, porque sabe que esos son mentiras y falsos ataques del enemigo. Amén. Así que es muy importante esa coraza de justicia, el hacer bien cuando está en nuestro poder el poderlo hacer. Cuando usted pueda ayudar, cuando usted pueda obrar bien, cuando le devuelven la de vuelta en la tienda y don Juan se equivocó y le devolvió 5,000 más.
Y entonces usted dijo, ay, con esta escasez de plata, 5,000 más. Ay, ¿qué hago? Y se pone nervioso y le sudan las manos. No. Recuerde que su provisión proviene de Dios. ¿Sí? Así que usted se devuelve, porque usted es un hijo de Dios, y le devuelve los 5,000 a don Juan y le dice, don Juan se equivocó, cambie de calculadora, me dio 5,000 pesos más. Coraza de justicia. Amén. El calzado del Evangelio de la paz, verso 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzar nuestros pies. Es necesario estar preparados para esta batalla, hermano, que nosotros estamos dando como cristianos. No llegamos muy lejos andando descalzos sobre un terreno de pronto bastante hostil, donde hay piedras, donde hay vidrios, donde hay cosas puntiagudas, y mucho menos tratando de pelear una batalla en un terreno como ese, usted va a poder vencer. Por eso tenemos que calzar nuestros pies. Amén. Durante la época del apóstol Pablo, los zapatos usados por los soldados del Imperio Romano eran llamados caligae, hechos de cuero, y ponían también unas puntillas en la suela para que ellos no se resbalaran cuando iban a andar por lugares bastante movedizos. Pero esos zapatos o esas botas o ese calzado era un calzado de alguna manera organizado para dicha tarea. Usted y yo necesitamos calzarnos nuestros pies como hijos del Señor. ¿Para llevar qué? Las buenas nuevas del Evangelio. Para caminar este camino de la vida cristiana necesitamos calzarnos nuestros pies. Efesios 6:16 dice, sobre todo toma el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fe es ser obediente para hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la fe la ejecuta aquel que de alguna manera anda en la voluntad de Dios. Y esa es la única manera que podemos vencer las concupiscencias. Es de la única manera que podemos vencer los deseos, los malos deseos de la carne. Sin importar de alguna manera cuál fuerte sea lo que se viene contra nosotros, si estamos en la voluntad del Señor, nosotros vamos a poder vencer. Alabanzas al Señor. Sin importar de alguna manera cuál sea el sentimiento que se esté moviendo en su corazón. Si de pronto es un ego bastante fuerte y bastante grande. Si de pronto son opiniones que usted tiene en su corazón y que lo van a llevar a pecar. Si es tu propio raciocinio o convicción o pensamientos acerca de lo que es y de lo que no es, de lo bueno y de lo malo. Por eso decíamos ahorita que no nos fiemos en nuestra propia opinión, sino que nos fiemos más bien en el Señor. Cuando somos tentados, por ejemplo, por la carne, entonces Satanás envía su dardo de fuego en nuestra mente e intenta influenciar nuestra decisión de si obedecemos a Dios o si cedemos a los deseos de la carne. Pero cuando tenemos fe que solamente la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, entonces el escudo de la fe desvía todos estos esfuerzos de Satanás de tratar de persuadirnos a pecar, y de esta manera entonces siempre podremos vencer en la tentación. El yelmo de la salvación, y toma el yelmo de la salvación en Efesios capítulo 6 verso 17. Cuando tenemos esperanza de salvación, el fin de nuestra fe será la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro capítulo 1,
el verso número 9, si lo podemos poner ahí en la pantalla. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 9. Dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces podremos resistir cualquier cosa que el maligno nos arroje para alejarnos o sacarnos de nuestra fe. Esa esperanza que nosotros tenemos nos hace fortalecernos en el Señor y nos permite soportar pruebas duras y difíciles, dificultades que a veces tenemos muy grandes. La esperanza nos hace audaces, nos hace mirar hacia adelante, hacia la recompensa, hacia lo que tenemos por delante, a lo que ha de venirnos a nosotros. Con este yelmo puesto somos impermeables a todo lo que llueve sobre nosotros. El yelmo resiste todos esos dardos que el enemigo envía contra nosotros. Pero debemos entonces tener ese yelmo de la salvación. La espada del Espíritu, Efesios 6:17. Con esta espada podemos siempre ser victoriosos sobre el pecado. Jesús nos enseñó: quítate de delante de mí, Satanás, porque escrito está. El Señor le citaba las escrituras a Satanás en la tentación. Haz que la palabra sea tu posesión, conócela y después úsala para luchar contra toda adversidad que ponga el enemigo. Una palabra de Dios puede detener al enemigo en su camino y distorsionar sus intenciones contra nosotros. Con esta espada, es decir, con la palabra, podemos discernir entre aquello que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. La palabra siempre nos mostrará la verdad de aquello que tenemos que hacer. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Primera de Samuel, el capítulo 17. La Biblia nos habla acerca de dos ejércitos, los cuales se encontraban en un lugar. La Biblia dice que en un monte alto se encontraba el ejército de los filisteos, pero que en el otro monte se encontraba el ejército de Israel. La Biblia dice que de ese ejército de los filisteos salió del campamento un hombre llamado Goliat. La Biblia dice que era un paladín. Un paladín era un hombre que tenía de alguna manera buena reputación en la guerra. Era una persona que se había hecho a un nombre en medio de la guerra. Eso era Goliat. Se había ganado el respeto de muchos guerreros, de muchas personas que luchaban junto a él. Y la Biblia dice que este hombre salió de en medio de ese ejército y le dijo al pueblo de Israel: venga, no nos vamos a matar todos entre nosotros, más bien envíen a uno que pelee conmigo, y entonces si yo lo venzo, ustedes serán mis siervos. El pueblo de Israel será el siervo del pueblo de los filisteos. Pero si él me vence a mí, entonces nosotros seremos sus siervos. Y dice la Biblia que este hombre continuamente tenía el mismo relato. Dice que por 40 días salía y les decía lo mismo: saquen a un hombre que peleen conmigo, porque dice la Biblia que este hombre era un hombre de grande estatura. Así que de alguna manera intimidaba a todos aquellos guerreros del pueblo de Israel. La Biblia dice que un día llegó David a este lugar porque lo habían enviado para que le llevara comida a sus hermanos. Pero David era un hombre joven, era un hombre que no estaba experimentado para la guerra. Era un pastor de ovejas.
Y entonces dice la Biblia que cuando David llega a aquel lugar, David como que se interesó. David se interesó porque había una noticia ahí en medio de los guerreros de Israel. Y dice la Biblia que cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija. Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. 3 cosas estaban ofreciendo: que lo haría rico, que le daría la hija del rey y que no volvería a pagar impuestos. Así que David de alguna manera pues le interesó y empezó a preguntarle a varios soldados qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaban ofreciendo, y los otros le decían lo mismo: mire, el hombre que venza a ese gigante filisteo, el rey le va a dar riquezas, el rey le va a dar su hija como esposa, y el rey entonces también le eximirá de que pague impuestos. Y entonces David como que le interesó y empezó entonces a caminar cerca de ellos, tal punto entonces que un hermano lo que le dice es: ¿usted qué está haciendo aquí, David? ¿Con quién dejó las ovejas? Yo conozco tu corazón y yo sé la soberbia que hay en ti. Entonces David, como que esas palabras le entraron por un oído y le salieron por otro. Pero él empezó a inquietarse y esas palabras llegaron, y ese interés llegó a oídos de Saúl. Y entonces Saúl le hizo venir. Y David le dijo a Saúl: no desmaye tu corazón, no desmaye el corazón de ninguno a causa de ese hombre. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: ¿podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres simplemente un muchacho, tú eres un joven, y él es un hombre de guerra, un hombre experimentado desde su juventud. Aparte, mire David esa estatura, es un hombre gigante. David respondió a Saúl: tu siervo, alabanzas al Señor, era pastor de ovejas, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. No lo vamos a acompañar, vaya usted y que Jehová esté contigo. Pero dice la Biblia que Saúl se quitó toda su ropa, todas sus prendas de guerra, y dice la Biblia que las puso sobre David, es decir, lo vistió. Y dice que también puso el casco de bronce que él llevaba sobre David. Y dice que ciñó David también su espada sobre sus vestidos. Y entonces David, después que se puso toda esa armadura encima, él entonces comenzó a andar con la espada y con toda esa armadura, pero él no podía andar. Esa armadura le quedaba grande, le quedaba pesada. Era el escudo, era la espada. David no estaba acostumbrado a luchar con todas esas cosas ni a pelear. Él simplemente era un pastor de ovejas. Entonces cuando él anda y se prueba ese vestido y se prueba todas esas armas de guerra, él le dice: Saúl. Y Saúl le dice: dígame. Y él le dice: yo no puedo andar con todas esas cosas encima, no soy capaz.
Y entonces empezó a quitarse todo lo que Saúl le había puesto, empezó a quitarse todas esas vestimentas, todo su escudo, tiró la espada, tiró toda esa armadura que de alguna manera un guerrero lo protege contra su enemigo. Alabanzas al Señor. David no estaba acostumbrado a vestir como vestían los guerreros. David no estaba acostumbrado a ponerse toda esa armadura que se ponían los guerreros, sino que David, después de desprenderse de toda esa armadura, lo que David coge, entonces dice la Biblia, fue un cayado, es decir, un palo, y se fue para el arroyo y tomó piedras lisas y las puso en su saco. Entonces dice la Biblia que tomó la onda, tomó aquellas piedras y se fue directamente hacia el filisteo, hacia aquel gigante. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudo delante de él, su escudero. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Claro. Lo que el filisteo pudo ver era simplemente a un muchacho sin experiencia, sin armadura. Aparte dice la Biblia que cuando este lo vio, le tuvo en poco porque aparte de todo era como delicado, era rubio y dice que de hermoso parecer. Él se esperaba un hombre grande, quizás que saliera con sus ojos, con sus cejas abajo, mirando feo, con una buena estatura, con una buena impresión, pero se encuentras con un muchacho tierno, hasta bonito, rubio, y dice la Biblia que lo tuvo en poco. Y entonces le dice el filisteo: ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Y maldijo a David por sus dioses. Yo creo que esas cosas como que lo enardecen a uno, ¿verdad? Como que cuando uno ve que hay personas que se meten con uno, vaya y venga. Pero como que cuando le tocan a uno a su Dios, es decir, a nuestro Dios, eso como que lo enardece a uno. Yo he tenido que soportar cosas, hermano, que me traten mal, que de pronto me hieran con palabras. Pero si hay algo, hermano, que a uno lo hiere en el alma, es que una persona trate mal a nuestro Dios, porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Entonces dice la Biblia que este gigante entonces maldijo a los dioses de David. No entendía que no eran dioses, que solamente tenía un Dios y que no necesitaba más. Pero bien equivocado que estaba ese gigante. Entonces dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Era una batalla que cualquiera apostaría. Si usted le juega las apuestas, ojalá que no. Y eso allá fuera como una apuesta de gallos, yo sé que usted le apostaría al gigante Goliat. Usted, mejor dicho, todo lo que tuviera en su bolsillo, usted dijera: yo le apuesto al gigante. No apostarle a David, no, al gigante. Porque era una escena donde cualquiera decía: aquí hay un ganador y aquí hay un perdedor. Entonces, después de esa amenaza de decirle: joven, te voy a despedazar, y esa carne con la cual estás por ahí caminando se la voy a dar a las aves y también a los animales. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice David, confiando en el Señor: Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te voy a vencer y te cortaré la cabeza y daré hoy a
y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Alabanzas al Señor. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hermano querido, déjeme decirle algo. Nuestra batalla no consiste en las armas físicas que usted pueda tener. No consiste en los conocimientos que usted pueda haber adquirido. No importa si usted tiene muchas destrezas para de alguna manera obrar en medio de este mundo. Déjeme decirle, nosotros de la única manera que vamos a poder vencer es si estamos revestidos con la armadura de Dios. Usted, mi querido hermano, cuando venga el enemigo, la única manera que usted va a poder soportar y estar firme es si sobre usted, hermano, está invocado el nombre del Señor Jesucristo. Es si usted ha decidido revestirse con la armadura del Señor Jesús. Con razón el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y le dice que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos, es decir, estos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo muchos comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios malos deseos, conforme a sus propias falsas doctrinas. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y dicen: y apartarán de la verdad el oído. Pero le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Hermano, de San Pablo: soporta las aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Y dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él dice: he peleado la batalla. Alabanzas al Señor. He guardado la fe, y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, fue justo, en aquel día. Pero no solamente a mí, sino a todos los que amen su venida. Alabanzas al Señor. Querido hermano, si usted ama la venida del Señor, usted tiene que revestirse de Cristo. Usted tiene que poner esta armadura en usted. Usted tiene que entender de que nuestra lucha no es con su familiar, aunque tenga enemistades con su familiar, con su hermano, con su papá, con su hijo, con el vecino. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y necesitamos revestirnos de la gloria de Dios. Necesitamos que Él en esta noche unte colirio espiritual en nuestros ojos, para que usted entienda que cuando alguien va a herirlo, que cuando alguien va a ofenderlo, no es esa persona. Hay una fuerza espiritual que te quiere indisponer. Hay una fuerza espiritual que te quiere hacer descarrilar. Hay una fuerza espiritual que te quiere robar la paz que Cristo ha puesto en usted. Pero es necesario que usted abra sus ojos espirituales y que pueda entender que esta guerra es espiritual y que necesitamos ser de la gloria de Dios en nosotros. Lo que necesitamos es Espíritu de Dios en nuestras vidas. Alabanzas al Señor Jesús. Esté en sus pies, tenga la bondad. Hay una canción que dice: cansado del camino. Y en algún momento mucho no le gustaba que la cantara, porque ¿cómo va a decir un cristiano estoy cansado del camino, verdad?
Cierto, estoy cansado del camino, pero yo creo que esa canción a veces es importante. Porque puede ser que usted no esté cansado porque de pronto ha sido fuerte y te ha sostenido. Pero puede ser que alguien sí esté cansado. Que alguien de pronto haya sufrido pérdidas en alguna batalla. Y qué bueno que usted le dijera por medio de esa canción: de pronto estoy cansado del camino, pero vengo a ti. Amén. Vamos a cantar esa canción. Vamos a orar en el nombre de Jesús y cantamos esa canción. Oremos, hermano, levante sus manos al cielo. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias te damos, Padre bendito, por habernos salvado, por habernos separado, por habernos reconciliado, por haber perdonado nuestros pecados, por habernos hecho tus hijos, porque hoy somos soldados tuyos, Señor Jesús. Por favor, permite, Señor Jesucristo, que podamos estar revestidos de toda la armadura de Dios, para poder resistir, Señor Dios mío, en el día malo, para poder, Señor, soportar y dar la batalla, Señor Jesucristo, pero poder salir de allí más que victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Permítenos, Señor Dios mío, este revestimiento en el nombre de Jesús. Si alguien está cansado, si alguien se encuentra fatigado, si alguien no encuentra más que hacer, aquí está Jesucristo. Si alguien no encuentra salida a sus problemas, y aquí la puerta de la salvación. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastada, ven a Cristo Jesús. Vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este refresques en la presencia de Dios. Sediento de ti. Refresca tu corazón en esta noche. Sumérgeme. Permite que fluya. En el río de tu espíritu. Permite que fluya el Espíritu de Dios en ti. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme.
Gloria al Señor. Oramos al Señor en esta hora y damos gracias por su palabra. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre eterno, Padre celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, oh Padre Santo, por tu palabra, Señor, porque tú cada día, oh Dios, vas siempre a nuestro lado, guardándonos, Señor. Gracias por cubrirnos, Señor, con tu Espíritu. Señor, gracias porque tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a guardarla y ponerla por obra, Señor Jesús. Oh Rey soberano, bendito eres, Padre Santo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Se llama Despertar. Es de lluvia de bendiciones. Hermana Sandra.